Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes del otro lado del receptor. Buenas tardes, Diego, que en este caso vuelve a acompañarnos luego del abandono que sufrimos la semana pasada, y este claramente es un programa abandonado porque yo soy perfectamente consciente de que ustedes no estaban esperando esta voz que les dé las buenas tardes, sino la cálida voz de Patti, pero Patti tuvo un pequeño pinchazo y decidimos que quedara en boxes, que se guardara en boxes por una semanita para que pueda volver con todo la semana próxima, que vamos a tener incluso nuestro segmento del banquete, cosa que ya voy adelantando para generar algo de suspenso en este filósofo ignorante del día de hoy. Y aprovechando que la película Matrix está cumpliendo 25 años y ha vuelto a las salas de cine, supuestamente remasterizada, sin que yo sepa muy bien qué significa eso a nivel cinematográfico, pues supongo que habrá mejoras en la imagen y ese tipo de cosas. Bueno, aprovechando, decía, esta especie de regreso de Matrix y realizando el spoiler alert correspondiente, es decir, señora, señor, vecina, vecino, sepa usted que acá vamos a hablar de el argumento de Matrix, de su contenido, y vamos a develar parte de su historia. Les digo también a Patti, deseándole una pronta mejoría, bienvenidos a la Matrix. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. En este filósofo ignorante del día de hoy, noveno programa de nuestra quinta temporada aquí en Unirradio, la radio de la Universidad de la República, les proponemos hoy conversar acerca de y a partir de la película Matrix, película que tiene un argumento que en su momento, por allá por fines de los 90, pareció novedoso, por lo menos pareció novedoso el planteo a nivel de historia, a nivel cinematográfico, pero en sí uno podría decir que el argumento o la trama central o aquello que se desprende filosóficamente de Matrix es un viejo problema. Y lo que se pone en juego en última instancia es el problema de la realidad o el problema de los dos mundos. En filosofía esto ya lo podemos ir rastreando tan lejos como unos 2500 atrás, cuando Platón nos hablaba de la caverna. Es decir, el planteo, si lo llevamos a una sencillez absurda, lo que nos dice es que aquello que nosotros creemos que es realidad no sería más que una ficción, que una farsa, que una máscara, que es lo que nosotros podemos percibir, pero detrás de ello, o por fuera de ello, o en una fase más profunda,
lo que existe es la verdadera realidad. La teoría de los dos mundos, por lo general, propone que uno solo de esos mundos es el mundo real, en tanto aquel que nosotros habitualmente percibimos o aquel en el que nosotros habitualmente llevamos adelante nuestra vida cotidiana, o la lectura que nosotros hacemos de las cosas, la lectura primigenia y superficial que nosotros hacemos de las cosas, es de alguna manera una falsedad o una mentira. Una forma de leer esta teoría de los dos mundos, esta teoría de la duplicidad, esta teoría de una doble realidad, puede ser a través del concepto de ideología. A ver, el concepto de ideología suele estar presente en muchos de los discursos políticos o en la arena de la publicidad del discurso político, cuando se quiere realizar un ataque a un discurso diferente o a un conjunto de ideas distintas. Para poner ejemplos que son los más claros que encuentro, podemos referir a cuando se habla de una supuesta ideología de género. Quienes formulan esa acusación, quienes sostienen que existe una ideología de género que irrumpe y viene a interrumpir nuestra vida normal y a plantearnos un ser pernicioso, deformado de la realidad, lo que de alguna manera nos están queriendo decir es que eso es ideología porque está deformando la realidad, una realidad que consistiría en aquello que yo pienso y defiendo, una ideología de una supuesta normalidad sexual, una supuesta realidad neutra u objetiva. Esto mismo sucede cuando suele decirse que la educación es ideológica y de alguna manera, o por lo menos en parte, se quiere decir eso cuando decimos que la educación es ideológica y que de alguna manera se está deformando a los gurises con los cuentos que les estamos haciendo allí dentro. Esta concepción de la ideología deviene, aunque a veces nos haga un poco de ruido, del concepto marxista de ideología. Marx es uno de los primeros filósofos en hacer un estudio en serio de la ideología y encuentra que la ideología cumple la función de distorsión o disimulo de la realidad. La ideología es el velo que se antepone entre nosotros y la realidad y no nos deja acceder a la praxis, es decir, a la realidad material de las cosas, como estas cosas son. Es decir, la ideología sería algo así como una falsa conciencia, aquello que nos separa del poder ser, nos separa y nos aliena de poder ser conscientes de la realidad en la que nosotros vivimos. Bueno, esto de antemano supone que si hay una falsa conciencia, hay también una real conciencia a la que podemos acceder. Dentro de su propuesta hay un supuesto que es que, bien, nosotros podemos tener una vida ideológica, podemos estar atravesados por la ideología y no acceder a la realidad, pero existe también la posibilidad de desideologizarse, es decir, de llegar a la verdad de las cosas. Hay ya que hablábamos de películas a partir de Matrix, también podemos referir a una película bastante anterior, de la década de los 80, de John Carpenter, que se llamó They Live,
que luego se tradujo como ellos viven, nosotros dormimos, es decir, un complemento, donde el personaje principal, llamado John Nada, encuentra unos lentes que le permiten ver todo aquello que no ve habitualmente con su percepción directa. Y por ejemplo, cuando ve un aviso de publicidad, en lugar de ver la máscara del aviso, ve un cartel que dice: consumí, obedece, reproducite, casate, tenés hijos y ese tipo de cosas. Es decir, en esta analogía que estamos haciendo, el personaje John Nada, a través de esos lentes, podría desideologizarse y acceder a la realidad de las cosas. Ahora, la película Matrix tiene un ingrediente que es muy interesante, que es la oferta que en determinado momento de la misma nos hace respecto a la posibilidad de acceder a la verdad tomando la pastilla roja, o permanecer en cierta felicidad de la ignorancia. Y ahí hay otro problema filosófico interesante: si la ignorancia nos permite ser más felices que ser conscientes de las situaciones que vivimos. Y esa ignorancia se mantendría si tomamos la pastillita azul. Yo no sé, vos, Diego, qué pastilla tomás, si te dan a elegir esas dos pastillas. Uno siempre intenta mantener la falsa ilusión, o la ilusión, para no ponerle un adjetivo, de que está eligiendo, ¿no? Ajá, sí, bueno, de arranque, allí estamos asumiendo que tenemos la posibilidad de elegir. Que es como, dentro del panorama desolador, la perspectiva mínimamente optimista. Claro. Después hay un determinismo que dice, no estás eligiendo nada. No, claro, ahí va. Sí, eso que aparece en Matrix, de algún modo, no es la oferta que, según autores como Marx, existe en la vida real, y que de alguna manera es lo que nos contaba Diego recién. Porque, claro, acá en el filósofo ignorante de hoy, lo que venimos a plantear es: existe la posibilidad, de alguna manera Diego se adelantó en esto, existe la posibilidad de elegir tomar la pastilla o la roja. No vivimos permanentemente en medio de estos dos mundos. No estamos, no diría yo que parados en una bisagra, pero ante la permanente presencia de dos mundos, y muchas veces, sin elegirlo, estamos en un mundo u otro. A modo de ejemplo, la semana pasada en Argentina se votaba la ley de bases y se desató una feroz represión en las calles que rodean al Congreso argentino, sin meternos siquiera en los vericuetos que rodearon a la votación de esa ley, ni siquiera al significado y la potencia que esa ley puede tener para modificar las reglas del juego en la realidad social, económica y política argentina. Y situándonos exclusivamente en esa feroz represión, podemos decir que en un mundo, de acuerdo a una lectura del mundo, todavía hay presos de esa represión acusados de forma directa de terrorismo de Estado por el Poder Ejecutivo argentino. Terrorismo contra el Estado. Terrorismo contra el Estado, perdón, sí. Terrorismo contra el Estado y atentado a la democracia y un atentado al Congreso. Eso podría ser una forma de ver la realidad, o una realidad. Es el percibir a esa gente que estaba manifestándose, que tal vez en algún caso no tuvo miedo del enfrentamiento, más que nada dialógico con la policía, de enfrentar los gases con sus rostros y enfrentar los palos con sus cuerpos, que esa gente estaba atentando contra la democracia y que estaba ejerciendo terrorismo contra el Estado.
Esa misma gente, la que sostiene ese discurso, la que está parada en esa realidad, es la que en cambio se niega a denominar terrorismo de Estado a lo que sucedió en la última dictadura, la que refiere a las torturas, las desapariciones, el robo y secuestro de bebés, a los asesinatos, solamente como excesos. Solamente como excesos. Duplicidad parecería ser. Y dentro de esa duplicidad, dentro de esas dobles realidades, lo que parece haber es que en determinados momentos, como dicen Patricio Rey y sus redonditos de ricota, nuestro amo juega al esclavo. A veces, para anunciar esta teoría de los dos mundos, esta doble realidad, a veces para que uno pueda quedar atrapado detrás de una máscara, nuestro amo debe jugar al esclavo, debe mostrarse como la víctima en este juego que es violento y que se presenta a veces con el mismo tenor, la violencia de una piedra o la violencia de cortar una calle, se presenta como algo del mismo tenor o mayor que la violencia institucional del Estado, que la violencia de la policía sobre ancianas y ancianos, o que la violencia que a veces se ejerce desde los micrófonos, porque violencia también es mentir. Nuestro amo juega al esclavo de esta tierra que es una herida, que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentir, decía el Indio Solari por allí. Esta perspectiva de los dos mundos a través del concepto de ideología marxista, mencionábamos, implicaba la posibilidad de tomar conciencia del lugar en el que vivimos, la posibilidad de desideologizarnos, la posibilidad de tomar la pastilla roja en Matrix, la posibilidad de ponernos los lentes de John Nada en la película They Live. Ahora, no es la única concepción de la ideología que existe. Hay un autor francés que se llama Paul Ricoeur, que tiene un libro que se llama Ideología y Utopía, donde hace
realiza una tarea hermenéutica sobre el concepto de ideología y también sobre el concepto de utopía, y de algún modo va buscando la genealogía del término a través del estudio que han hecho ciertos autores de estos conceptos a lo largo de la historia. Y si bien no va a discrepar de forma completa con esta visión marxista, es decir, este sentido de deformatorio que tiene el concepto de ideología para Marx, va a decir que no es el único sentido posible que el concepto de ideología puede tener, y va a agregar otra dimensión, es decir, a la dimensión patológica o destructiva que tiene la ideología cuando lleva adelante esta función de encubrimiento y deformación de lo real, cuando es el velo que nos separa de la realidad. Ricoeur va a agregar que está bien, esa es una parte del asunto, pero no es la única. Que lo que va a decir es que la realidad social, lo social, es en esencia simbólico. Es decir, las instituciones sociales que solemos estudiar, pongo ejemplos, la familia, la escuela, recuerdo el suicidio de Durkheim como hecho social, por ejemplo, no el suicidio de Durkheim, que no se suicidó, sino a Durkheim estudiando el hecho social del suicidio, las clases sociales, ¿sí? ejemplos de instituciones a las cuales referimos cuando estudiamos la realidad social, son más allá de cierta representación, más allá de cierta realidad material que puede tener la familia o que pueden tener las clases sociales, son también representaciones, es decir, son símbolos, y no podemos referir a esos símbolos, explicar esos símbolos, dar cuenta de esos símbolos, sin justamente una tarea simbólica. Para referirnos a lo social, para teorizar sobre lo social, para dar cuenta de lo social, utilizamos una red de conceptos e ideas que para Ricoeur son justamente ideología. Es decir, lo que dice Ricoeur es que no podemos referirnos a la realidad social sin utilizar algún entramado conceptual, y que ese entramado conceptual es justamente ideológico, y que en algunos casos o en muchos ese entramado conceptual es patológico, es decir, tiene la función de deformar lo real, aunque no siempre sería de este modo. Lo que de alguna manera pone en juego Ricoeur sería algo así como la imposibilidad del ser humano de desligarse completamente de un cuerpo de ideas, un cuerpo de conceptos que necesariamente tiene que usar cuando quiere explicar el mundo en su sentido social. De algún modo lo que está diciendo es que cuando Marx intenta explicar la lucha de clases, la lucha de clases sociales a través de los distintos intereses que tienen grupos de personas que se ubican en lugares distintos a nivel en su nivel económico, de acuerdo a la teoría marxista en la sociedad, no puede hacerlo sin el corpus teórico, la red de conceptos, como por ejemplo el concepto de clase social, el concepto de lucha, el concepto de burguesía, el concepto de proletariado. Es decir, Marx recurriría, según Ricoeur, a ideas y conceptos, y de alguna manera eso es lo que constituiría una ideología, en este caso marxista. Habría una ideología marxista en el sentido, por la fuerza que ha tenido su planteo a lo largo de la historia de la filosofía, y que de algún modo el ser humano
está atravesado de forma permanente por la ideología, sea en un sentido deformador o no. De algún modo, lo que nos estaría planteando nuestro buen amigo Paul Ricoeur, y con ello nos vamos a la tanda, es que no podemos ver el mundo sin ojos de videotape, que es lo que nos ofrece en este momento el señor Charly García. No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay, ya tienes la valija sobre el diván. Te vas, el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la pared. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. La expansión de la Universidad de la República a todo el país ha impactado en diferentes dimensiones de los territorios, habilitando el acceso a la educación superior pública y de calidad. Para conocer experiencias estudiantiles y trayectorias de formación novedosas, UDELAR en todo el país, martes 18 horas por Uniradio, y también estamos en Spotify. La ciudadanía en el entorno digital y su impacto ambiental.
La Dirección Nacional de Cambio Climático y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente invitan, junto al equipo de Ciudadanía Digital de AGESIC, a una mesa de diálogo a desarrollarse el martes 25 de junio a las 10 horas. La ciudadanía en el entorno digital y su impacto ambiental. Edificio anexo Torre Ejecutiva. Confirma tu participación enviando un correo a ciudadanía-digital@agesic.gov.uy o secretaría.dinac@ambiente.gov.uy. Sembramos memoria a través de la poesía. Isabel de la Fuente. Los desaparecidos. Los desaparecidos dejan su ausencia. Sus nombres en cartas, interminables legajos pasajeros sin maletas. Los desaparecidos dejan su ausencia. Y a mí me queda el horror, el recuerdo de la infancia en esos días de hastío. Los desaparecidos dejan su ausencia. Un tiempo detenido, una noche sin luna, un cambio de camas y una fuga. Los desaparecidos dejan su ausencia. Una foto, estampita de 1000 veredas, perdida, la última que conoció tu paso. Los desaparecidos dejan su ausencia. Una boca, flor de las mañanas, un temor de guardapolvo, un ave blanca y maldita. Los desaparecidos dejan su ausencia. Una manera de estar, más que nunca, en la falta, la evidencia y tu sonrisa. Sembramos memoria a través de la poesía. Nunca más terrorismo de Estado. Diálogos Comanches. Las entrevistas más salvajes Con Joaquín Doldán. Jueves a las 18 horas. Hay una nueva tribu en tu ciudad. Voy a hacer en tu honor inventarios de pánico. Voy a hacer en tu honor... Uniradio convoca propuestas de programas para integrar su grilla para el segundo semestre de 2024. Las bases y condiciones, así como el formulario de presentación, están disponibles en uniradio.edu.uy. La recepción se hará exclusivamente a través del formulario online y la misma expira el domingo 30 de junio a las 23:59 horas. Por consultas, podés escribir a uniradio@fic.edu.uy. Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Seguimos en el episodio 9 de la temporada 5 del Filósofo Ignorante, y lo digo así, cual si esto fuera una serie de televisión que pudiéramos almacenar de ese modo, tipo T5E9. ¿Vos te gusta ese formato? Me gusta ese formato. A mí me gusta más el 5x09. Ah, bien, bueno, con la X en el medio, porque es como que siento que lo leo más rápido. Y es que sí, es que en realidad es de una lectura es mucho más visual, más ubicable, ciertamente. Hablábamos recién con Diego fuera en la tanda a la que no le dimos mayor corte, justamente porque estábamos hablando de cómo se presta el modelo Matrix, es decir, esta teoría de los dos mundos bajo la cual hay un engaño y hay un encubrimiento de otro mundo a teorías como la del terraplanismo, Diego. Sí, que, o sea, le calza impecable, ¿no? Obvio que desde el momento en que vos estás hablando de que hay una verdad que permanece oculta a los ojos de la mayoría, evidentemente ya estás partiendo de una base conspiracionista. Claro. Que las conspiraciones existen, es como las brujas. A ver, el tema es que no todo es una conspiración. No, claro. Ni están todo el tiempo tratando de ocultarte todo, y menos a vos, Juan Carlos. Sí, exactamente. O sea, sí. Pero bueno. Sí, y un Juan Carlos que además tiene la habilidad de desmontar cualquier tipo de argumento o evidencia que se le presente en contra de la conspiración. Hay un meme que me crucé el otro día que es muy bueno, que es algo así como una especie de monstruo oscuro que dice: callate, supuesto experto,
desmonto toda tu teoría con este video de YouTube. Claro, bueno, sí, es que ese tipo de cosas se dan, ¿no? Ese tipo de cosas se dan y de alguna manera la teoría de los dos mundos que propone Matrix, bajo la cual hay un mundo que está escondido y donde hay fuerzas super ultra poderosas que se encargan de escondernos el conocimiento de ese mundo, da también para este tipo de cosa. Ahora hay otro modo de plantear el esquema de los dos mundos, incluso desde Matrix, si nosotros lo miramos desde otro lado, y es recurrir a la vieja caverna de Platón. Es decir, cuando Platón plantea que nosotros, voy a ir directamente, spoiler alert, señora, voy a saltearme directamente la historia de Platón e ir directamente a la explicación de la misma. Para el que no la vio la película de Platón, se la spoileamos. Sí, se la spoileamos mal y de alguna manera, en este caso estoy siendo un muy mal profesor de filosofía porque estoy contando el final de la historia y no estamos pensando juntos qué es lo que deberíamos hacer. Pero como en este caso mi meta es pensar sobre otra cosa que está más tarde, esto lo doy como un dato, ¿no? Entonces la interpretación que podemos hacer de la alegoría de la caverna que propone Platón es que nosotros, los seres humanos, vivimos acá en el mundo sensible y estamos allí atrapados por nuestra sensibilidad en la caverna y no logramos ver, no logramos percibir el mundo real, que no tiene tangibilidad, que no pertenece a la sensibilidad y que es el mundo de las ideas donde reside la verdad. Y allí no es que estemos siendo directamente engañados o manipulados por una terrible y poderosa fuerza exterior que no nos permite salir de la caverna y ver la luz, sino que seríamos nosotros mismos que nos ponemos grilletes y no permitimos nuestra propia salida de la caverna. Habría que animarse a romper esos grilletes o tener la ayuda de alguien, pero no, digamos, habría que dejarse ayudar en todo caso para poder acceder al mundo de las ideas y ver la verdad, poder llegar a contemplar la verdad tal cual es. Este es otro modo de ver la teoría de los dos mundos, donde no existiría un gran engañador. Y de algún modo, lo que podemos también ponernos a pensar es que en su momento hubo una relectura de Platón, de la caverna de Platón, en términos cristianos. Es decir, cuando el cristianismo pone en juego que hay un mundo sensible, lo mundano, por ponerlo, por adecuarme a términos un poco más religiosos, lo mundano es nuestra vida cotidiana, el día a día, que está separado de un mundo espiritual que de alguna manera reside en nuestro interior, coincidencia con lo que plantea Platón, y que además tenemos la posibilidad de acceder a él, pero no en esta vida, sino que hay un más allá al que se llega a partir de ciertas acciones que podemos llevar en nuestra vida común y corriente, y la primera de ellas es admitir que existe ese más allá y que hay alguien que sería algo así como el gran arquitecto de toda esta historia. Marx veía estas cosas con su amigo Feuerbach de un modo tal bajo el cual esta visión religiosa o esta relectura cristiana que se hace de la caverna platónica no es otra cosa que una ideología que enmascara nuestra realidad, que es solamente material. Para Marx seríamos solo sensibilidad, nada más lejos de un platónico que un marxista en ese sentido, y que
es ideológica, además, esta historia religiosa, no solamente porque nos aleja de la realidad o no nos permite ver la materialidad estricta, las relaciones económico-materiales que existen en nuestra vida, sino porque además, como apuntan aún más allá, a un bienestar o algo paradisíaco, que tal vez podríamos denominar utópico, que está en el más allá de nuestras vidas, no llevaremos adelante ninguna acción en nuestra vida real y material para cambiar el estado de cosas actual, porque lo que nosotros en rigor anhelamos está en el más allá, va a venir después de que abandonemos nuestro estado físico. Ciertamente es una teoría que propone dos mundos, pero que tal vez sería interesante visualizarla ya no con el Jesús de Nazaret que propone el cristianismo como aquel que de alguna manera viene de ese otro mundo espiritual, de ese paraíso, de estar al lado de Dios y siendo a la misma vez ese Dios, sino qué pasaría si ese Jesucristo fuera alguien que hoy está entre nosotros. Y esa historia nos la cuenta Extremoduro a través de un personaje llamado Jesucristo García. La fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare ya a los pies. Razonar es siempre tan difícil para mí. ¿Qué más da si al final todo me sale siempre bien? Del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más? Nació un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. Me resulta muy interesante esta canción de Extremoduro porque sitúa a un Jesucristo bastante descarnado viviendo, no sé si en un siglo XXI o en un siglo XX, porque acá es un Jesucristo García que no tiene celular, o por lo menos no lo muestran con nada vinculado a internet, pero que pactó la fecha de su muerte con Satán, que la madre no era virgen, que no vinieron los reyes a su nacimiento, que algún pequeño milagro puede hacer,
y que se admite derrotado porque los mercaderes finalmente ocuparon su templo. Seguramente para que la historia que llegó a nosotros hace unos 2024 años, bueno, en realidad esa historia no llegó hace 2024, ¿no? La historia llegó después, pero que habría comenzado hace 2024 años, necesitó de ciertos medios para poder ser contada, para poder ser relatada y para ser creída e instalar una historia donde hay dos mundos, un mundo terrenal y un mundo de carácter espiritual al que no se llega fácilmente y al que no se llega nunca completamente en esta vida, sino es en foro interno. Y esos medios evidentemente tienen que ver con la comunicación. Alguien comunicó esa historia, a ese alguien le creyeron y tal vez, no sé si es algo que varió demasiado a lo largo de los años, pero posiblemente hay teorías que sostienen, hay teorías que sostienen que los medios de comunicación tienen cada vez más poder y que de alguna manera van instalando mundos y realidades que tal vez no sean necesariamente el mundo material o la realidad material del mundo en el que vivimos. A mí me parece muy interesante, Diego, la forma en que nuestro actual técnico de la selección, Marcelo Bielsa, se refería ya hace algunos años al rol de los medios de comunicación, y si bien no cambió de opinión, me gusta cómo lo decía en este momento. ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador, y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los medios de comunicación tienen intereses específico, y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación, y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que yo aspiraba es a generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? Me tenés que hacer acordar, Diego, en el futuro de hacer, no sé si un programa entero, pero casi con estos 2 minutos de Bielsa. Son 2 minutos y tiene puntas por todos lados. Sí, entre eso y el día creo que de la presentación
como técnico de Uruguay, No, un festín. Allí tenemos para todo un año. Sí, si sumamos eso, ¿no? Me encanta esta cuestión, cómo termina ese avión. Dice, bueno, yo no esperaba que me estuvieran aplaudiendo ustedes porque si estamos todos de acuerdo, ¿cómo es que permitimos que los medios de comunicación nos hagan esto? Obviamente la frase los medios de comunicación es una generalización. Nosotros acá, Diego, somos un medio de comunicación también, pero ciertamente no sé si los medios de comunicación modelan nuestra vida, pero sí nos proponen modelos de éxito o fracaso, que en lo referente a lo deportivo muchas veces pasan exclusivamente por el resultado. El éxito pasa exclusivamente por el triunfo y el fracaso inmediato pasa a ser la derrota. Y eso es terrible porque dejan de importar los procedimientos, y muchas veces los procedimientos son buenos o malos en sí mismos, o por lo menos tienen cosas buenas o malas más allá del resultado final. A mí esto que contaba Bielsa me hace acordar mucho siempre a el rol de Cavani en la selección en un momento, que de alguna manera yo creo que se le toleró al maestro Tavares el rol de Cavani por los resultados que llegó a obtener, ¿no? Es decir, aquello de ponerlo a volantear por derecha, bueno, a veces incluso decían que que lo perdíamos como número 9 y que estaba haciendo una animalada a Tavares, pero valía, o por lo menos valió en algún momento el éxito de la selección. Ahora bien, el punto es que los medios también nos quieren ofrecer el fútbol exclusivamente como entretenimiento. El fútbol exclusivamente como parte de aquello que los romanos llamaban pan y circo. El fútbol como algo que nos distrae. Y capaz que la apuesta es que el fútbol nos distraiga de cosas que son efectivamente importantes. Sin embargo, en otro mundo hay gente como Mbappé. En conferencia de prensa, Mbappé, capitán actual de la selección francesa, ante la pregunta respecto al momento que está atravesando su país, el momento político, contestaba: creo que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. Hay que saber distinguir las cosas y tener sentido de las prioridades. La Eurocopa ocupa un lugar muy importante en nuestras carreras, pero creo que ante todo somos ciudadanos y no debemos estar desconectados del mundo que nos rodea, y menos cuando se trata de nuestro país. Sabemos que estamos en un momento importante de la historia de nuestro país. Por eso quiero dirigirme a todos los franceses y especialmente a la generación más joven. Creo que podemos ser la generación que marque una diferencia. Hoy podemos ver claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país. Y por eso hago un llamamiento a todos los jóvenes que vayan a votar, que tomen conciencia de la importancia de la situación. Espero que mi voz tenga un peso importante, porque necesitamos identificarnos con este país. Necesitamos identificarnos con nuestros valores, que son los valores de la diversidad, de la tolerancia y el respeto. Y eso es innegable. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Podemos decir a partir de esto, te diría, Diego, que hay un mundo Mbappé. Hay un mundo en el cual el jugador se sabe jugador de fútbol y sabe, en ese caso, que hay algo importante que es la Eurocopa, pero también se sabe ciudadano. No solo ciudadano del mundo, sino también ciudadano de su país y que hay cosas importantes para su país. Y así como hay un mundo Mbappé, hay un mundo Unai Simón. ¿Se pronuncia así, Diego? Sí, Unai Simón. Es vasco. Es vasco. The Dark Side of Unai Simón. Ahí está. Y este buen hombre es de la selección española. Sí, y es el arquero del Athletic de Bilbao. ¿El arquero y es titular en la selección española? Sí, ahora sí. Ahora sí es titular. Bueno, vamos al mundo de Unai Simón. Al final Kylian es una persona un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo, en la sociedad. Al final creo que los jugadores en realidad tenemos mucha repercusión,
Pero bueno, al final es un tema político. Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no. No sé si deberíamos de hacer estas cosas. Porque yo aquí presente a vosotros soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento aquí con vosotros es de estos temas deportivos y los temas políticos dejarlos a otras personas o a otras entidades. Hay un mundo Unai Simón donde se reniega del ser político de los jugadores de fútbol, es decir, que mientras están en una conferencia de prensa o en ese momento solo deberían estar hablando de su profesión que tiene que ver con el fútbol. De hecho, hay algo incluso, diría yo, llamativo que tiene que ver con la pregunta que se hace este jugador respecto a no sabe si debería hablarse de lo político, pero inmediatamente toma la opción de no hacerlo. Hay un mundo, entonces hay allí como una doble realidad donde el fútbol en tanto deporte parece estar separado de la vida política y de alguna manera eso implicaría estar separado de la vida directamente. Este programa, y me imagino que incluyo a Diego también en esto, se posiciona claramente a favor del mundo Mbappé en este sentido, porque los seres humanos estamos integrados, somos una sola cosa, la humanidad es una sola cosa, y si bien Diego en este caso, en este momento está siendo operador. No, yo solo puedo hablar de operación técnica. Y en el carrito de chorizo solo puedo hablar de chorizo. Solo puedo hablar de chorizo, sí, y así sucesivamente, lo cual haría nuestra vida terrible. Sería una distopía en el sentido platónico. Cuando Platón planteaba la república, imaginaba una sociedad que podría resumirse en la frase zapatero a sus zapatos. Había tres clases sociales o tres grupos de personas. Estaban los que mandaban, estaban los que nos cuidaban y estaban los que se dedicaban a la producción, y cada uno estáticamente debería dedicarse a hacer exclusivamente lo que sabía hacer, es decir, se vaciaba el espíritu político de las personas. No nos gusta esa utopía platónica, nos gusta más bien una utopía bajo la cual todos somos seres eminentemente políticos, donde todos tenemos opiniones, donde no hay neutralidad ante determinados temas. Quien es neutral ante la represión policial a la población cuando se expresa, quien es neutral ante la represión a los jubilados, quien es neutral ante el terrorismo de Estado, lo que está haciendo es apoyándolo en silencio. Por eso creemos que los seres humanos no podemos ser neutrales en términos políticos, porque de hecho esa neutralidad no existe. Y nuestra utopía, nuestro cielo distante, es una utopía que tal vez haya musicalizado el señor Nick Cave en esta canción que va a cerrar el filósofo ignorante del día de hoy. Nick Cave, Distant Sky, cielo distante. Let us go now. My one true love. Call the gas man. Cut the power off. We can spread out. We can set out for the distant sky. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilio. Agradeciendo particularmente la compañía de Diego del día de hoy, mandándole un abrazo grande a Patricia. Les cuento quienes nos acompañaron en el filósofo ignorante de hoy, que son muchos. Patricio Rey, sus redonditos de ricota, Charlie García,
Extremoduro, Marcelo Bielsa, Kylian Mbappé, Unai Simón y Nick Cave con Els Torp. They told us our gods would out.